Buenas tardes, saludos a todos desde los lugares que os encontráis. Vamos a adentrarnos hoy como presentación de una forma superficial, no de ligereza, sino una simple introducción clara de los dos aspectos que va a tener ese seminario. Ese seminario, me permitís que vaya a compartir. Ese seminario, como podéis poder ver la entrada, su título es Mi ego en mi metro cuadrado, comentario libro de María Corbí hacia una espiritualidad laica, cuya portada está a la derecha y a la izquierda las sesiones. Y el que lo hace es Jaume Potelcus, que es el que está hablando con su acento de R francesa, por ser mi lengua materna la francesa, pero básicamente soy catalán, hablo perfectamente el castellano y mi profesión es básicamente pedagógo, que en otras terminologías sería educador integral, licenciado en teología y psicología y actualmente aún profesor del Instituto de Salud Mental Vidal y Barraquer en Barcelona, en el máster de espiritualidad transcultural y en el de posgrado de acompañamiento espiritual, del cual soy profesor y tutor y pertenezco al Tribunal de los Trabajos. Y puedo añadir, porque antes de empezar el seminario he estado en contacto con Toscana, Italia, donde se realiza el 23º Congreso Internacional de Psicología Transpersonal, de la cual he entrado hoy como miembro de la Junta de Asesor o los senior o las personas mayores. Dicho esto, uh, hoy es 3 de octubre, en el apartado de coloquios abiertos que hay después de la religión, la psicología, la interioridad, y el título, lo voy a reiterar varias veces, es Mi ego en mi metro cuadrado. Y remarco los adjetivos posesivos mi ego, mi metro cuadrado, con la intención de acentuar y rescatar el papel del ego, cuya misión es importante para poder ir a la profundidad de una persona. Evidentemente que el diálogo de ese seminario es tener luz sobre las cosas del mundo interior. Lo realizamos desde este grupo de ilusionados y utópicos, de confiando siempre en la dinámica de la energía del Espíritu de Jesús, de la profundidad del ser humano, en que, por lo que yo conozco tanto en Francia como en España, como en Italia, van emergiendo grupos de personas que intentan dar un paso más ante este cambio cibercultural que estamos sufriendo. Y digo sufrir en el sentido que estamos asimilando unos cambios en una generación actualmente complicada y confusa. Por tanto, en esta fotografía tenéis todo representante de las religiones, porque la sabiduría humana es plural. Todas tienen, pero quisiera recordar un aspecto de hace unos años, este nuevo humanismo que tuvo lugar el 21 de octubre del 2011, cuando el Papa Ratzinger, Benedicto XVI, saludó a la psicoanalista parisina Julieta Kristeva, que dio una conferencia muy importante, como desde el psicoanálisis, desde la psicología profunda, desde la psicología transpersonal, hay una respuesta a la inquietud profunda de la nueva sociedad de conocimiento, de cambio, de creatividad continua. Evidentemente que estas coordenadas de espacio y tiempo, dado al nacer,
siempre se busca la propia identidad. Y la propia identidad se encuentra siempre a partir del cuerpo. Y a partir del cuerpo, que el ser es viviente, hay que empezar a saber qué es lo que hay. Evidentemente que nos encontramos en un momento que es preciso el diálogo para poder ir ordenando las ideas nuevas en este tiempo convulso. Esto valga como introducción. Y entonces, el primer punto práctico del seminario que empezaremos la semana próxima tiene dos aspectos. O sea, el ser humano hablante, gracias al habla, tiene un doble acceso a lo real. Una es la dimensión absoluta, clásicamente llamada Dios, luz vital, energía, etc. Y la dimensión relativa. La primera es la que desarrollaremos partiendo del libro hacia una espiritualidad laica, cuya continuación, que no nos dará tiempo, es el conocimiento silencioso, clarificando algún punto de este libro para repensar la religión, es decir, el tránsito de la creencia al conocimiento, dejando de lado lo que es el mundo mágico, el mundo mítico, este mundo literal de una mitología al pie de la letra, a pasar a la religión de conocimiento, del mito a la razón, de lo literal a lo simbólico. Para eso es preciso ayudarnos, y eso será la segunda parte del psicoanálisis o de la psicología profunda, sobre todo teniendo en cuenta estos dos autores, Freud y Fernández Villamaza. Esos son los libros que vamos a trabajar. Teniendo en cuenta lo que acaba de salir, la creación del yo de Anil Seth, que desde Freud 1923, que hizo la primera descripción de lo que es un esbozo de la historia del psicoanálisis, hasta poder llegar también a otro libro actual, Psicoanálisis de Espiritualidad. Es decir, que nos es necesario tener una visión de conjunto para poder decir que el mapa de una persona, el mapa no es el territorio. Esta es la portada del último libro que escribí, Mi viaje hacia la conciencia transpersonal. Por tanto, el punto de partida que voy a remarcar es que cada uno parta de sí mismo. El laboratorio o el libro a leer es el libro de uno mismo. De tal forma que se puede decir que cada uno es hijo de su tiempo y lo que hay que conseguir es poder caminar cada uno con sus propios pies, dejando sus propias pisadas, pero que no puede seguir ni ocupar las huellas de los demás que han caminado por los caminos interiores. De aquí que el mapa no es el territorio. Y dando un paso más, el libro, el libro del cual nos vamos a apoyar tiene como título Hacia una espiritualidad laica. Y el subtítulo es Sin creencias, sin religiones, sin dioses. Este libro tiene distintas partes. Hay una presentación. Hay luego la primera parte, son los modelos culturales de la sobrevivencia humana, muy importante para darnos cuenta que el ser humano, cuando nace, que tiene un aporte genético, pero este aporte genético no está completo. El aporte genético se completa gracias a la cultura. Por tanto, la cultura genera un mapa en que la genética que da pie al desarrollo, la genética no contiene el cómo hacerlo. Sexualidad, territorio, comida, vestido. Todo esto lo hace la cultura. Y esa es la primera parte del libro, los modelos culturales de la sobrevivencia humana, teniendo muy en cuenta
que el acto de sobrevivencia de cada cultura, empezando por los cazadores y recolectores, este acto central para sobrevivir es el que da pie luego a la metáfora. La segunda, la segunda parte hablaremos de la cualidad específica. Sobre todo analizaremos qué significa la palabra cualidad, que por el diccionario tiene dos aspectos: cualidad o cualidades de un objeto, cualidad o cualidades de una persona, pero también la palabra cualidad significa aquella calidad, aquella peculiaridad de un ser humano de una gran cualidad. Es en la profundidad. Eso es lo que es la segunda parte, que es teniendo en cuenta que el problema profundo que vamos a ver en este libro es el impacto que las sociedades de conocimiento, de cambio, de creatividad, esas sociedades o esta nueva sociedad que ya estamos en ella, ha hecho un impacto tal que las religiones ya no son la respuesta. Las religiones o el programa religiones o el programa religioso, el programa que construye una sociedad, ya que el programa religioso contiene lo cultural, lo económico, lo social, lo político, etcétera, que es un todo. Este programa en distintas culturas responde, pero que en la sociedad actual de conocimiento o de innovación no da una respuesta, porque el acto que genera la explicación no está contenida en estos programas religiosos. Y luego veremos una conclusión y una aportación de otro libro. Este es el esquema del libro de María Corbí, cuyo jesuita, con sus 92 años. Este libro fue escrito en el 2007. El hecho de que esté escrito en el 2007 es la síntesis del trabajo que hizo en grupo a lo largo de 4 décadas. Y este pedido por los compañeros o alumnos o socios que formaban e integraban el grupo, le pidieron que hiciera una síntesis de ese trabajo y salió este libro del 2007. Luego hay una continuación para clarificarlo que se titula El conocimiento silencioso. Este conocimiento que no es el representativo ni el cognitivo, sino que es el conocimiento de reconocer la propia profundidad del ser humano. Todo ello para explicarnos que la evolución del ser humano o la evolución de la humanidad desde siglos y siglos y millares de años hasta el 1950 fue un periodo preindustrial de cazadores, de recolectores, de horticultores, de agrarios, de ganaderos, en que la religión era el programa que abrazaba todas las dimensiones del ser humano. Y por tanto, el progreso iba todo junto. Pero ya en el año 1800, siglo XIX y un poco antes, al entrar el mundo técnico, con la máquina de vapor, con el reloj, etcétera, empezó a haber una nueva forma de sobrevivencia, que era la técnica, que daba un paso más, ya que todos los medios que a lo largo del periodo preindustrial, los medios contenían y llevaban a un esquema de valor, a una axiología, a una escala de valores. En cambio, cuando empieza el mundo industrial, la técnica por sí misma no contiene ningún valor. Ciertamente va a generar valores y no contiene ningún valor. Y eso se irá acentuando hasta darnos cuenta
que lo técnico-científico es indiferente a lo humano. Por tanto, lo técnico-científico indiferente al humano, el valor lo debe dar el humano y es un valor nuevo que es lo que María Corby quiere rescatar y que no abandonemos, al contrario, que podamos reconvertir esta profundidad del ser humano para construir, montar una escalera de valores nueva. Viene el periodo industrial de estos dos últimos siglos para encontrarnos desde el 1990, pero hay quien ya lo pone en el 1950, en que empezó a aparecer, para sintetizarlo, la sociedad del conocimiento, de innovación, de creatividad. Y de aquí viene entonces hacia una espiritualidad laica, hacia una profundidad del ser humano a través del conocimiento silencioso. Visto esto como comparación, este conocimiento silencioso, este doble aspecto o doble entrada que el ser viviente parlante o hablante tiene en contacto con toda la realidad, el contacto lo tiene por dos puertas, por dos accesos, por dos ventanas, por dos caminos que parten de uno, satisfacer las necesidades que María Corby lo llamará dimensión relativa, que es este pájaro que está picoteando para sobrevivir, y al mismo tiempo hay otro acceso gracias al habla, que es contemplar silenciosamente, dejarse sorprender, esa dimensión gratuita que permite al ser humano sorprenderse, maravillarse, admirarse de una creación, de una inmensidad. Dos pájaros, o si queréis, el ser humano con ese doble aspecto para comprender mejor la totalidad del ser humano. Por tanto, tenemos la creencia desde el poder que programa la religión y la fe desde la confianza, que es la integridad humana. Para poder, con otro ejemplo, comprender la profundidad, es este pensamiento. Un pájaro posado en un árbol nunca tiene miedo a que la rama se rompa, porque su confianza no está en la rama, sino en sus propios alas. Es decir, la profundidad del ser humano no está en la otra vida, no está en otra dimensión, sino que es su propia profundidad que debe desvelar, reconocer, despertar, descubrir para poder vivir con integridad su propia vida. Y evidentemente que María Corby quiere que no olvidemos, sino que junto con los sabios del siglo XX y siglo XXI podamos recuperar esta sabiduría de los maestros que se halla en todas las culturas. Y para sintetizarlo y explicarlo de otra forma, tenemos una doble experiencia de lo real o de la realidad. Una que cubre la dimensión de necesidades, que es el pájaro que picotea, que es el ego que precisa espabilarse para sobrevivir, y otra que es la contemplación que el ego permite que su totalidad de su ser pueda contemplar gratuitamente como don de gracia, como confianza básica, una realidad en la cual aparentemente parece inútil el tiempo dedicado cuando es el tiempo que precisa para comprender la totalidad. Entonces tenemos estos aspectos que es el que nos permite a nosotros ir adelante. El ser humano es un diamante brillante con muchas caras que precisa. Visto de forma rápida la presentación de este libro, el calendario será el siguiente.
una sesión mensual de cada dimensión, de hecho quincenal. Por tanto, el segundo martes de cada mes de 7 a 8:15, octubre 10, noviembre 14, diciembre solo el 12, enero el 9, febrero el 13, marzo el 12, abril el 9 y mayo es el segundo martes, que vamos a dedicar completamente a profundizar qué es la dimensión absoluta. ¿Eh? Y la segunda parte, que es la dimensión relativa, mi ego en mi metro cuadrado, es poder partir de uno mismo. Es decir, si nosotros cogemos una margarita que indica pluralidad, la margarita tiene muchos pétalos que conectan con el centro, pero cualquier pétalo que intente expresarse debe expresarse solo y únicamente del contacto que tiene su pétalo con el centro. Por tanto, vamos a ver que hay muchos enfoques del ego. Nosotros nos vamos a centrar en uno. Nos vamos a centrar en el ego freudiano como base epistema existencial y personal. Por lo cual, el punto empírico para seguir la segunda parte del seminario y también la primera, evidentemente, pero más claro en la segunda, es que cada uno tendrá que hacer el trabajo de indagar, no investigar. Investigar es buscar fuera de uno mismo, sino indagar en uno mismo lo que siente de sí mismo para poder configurar qué entiende él por su ego. Por tanto, profundizaremos. Seguiremos el libro Esquema Compendio del 1938 del psicoanálisis de Freud y otro libro muy importante de la ética religiosa de Fernández Villamarza. De este último libro, como de otros, puedo enviar el PDF si no encuentran el texto en papel. Y luego trabajaremos la diferencia entre el ego y el yo, porque en castellano empleamos muchas veces en un contexto concreto la palabra ego y en otro contexto empleamos la palabra yo indicando lo mismo. En cuanto que en castellano, el yo, para poderlo explicitar, decimos el yo superficial o el yo profundo. A fin de evitar y jugar con el yo superficial o el yo profundo, voy a hacer la diferencia entre ego y yo. Y entonces aquí tenéis con una imagen cómo uno al ver a sí mismo en el ve profundo, el ego va adentrándose hacia sí mismo, ve una profundidad que cree que es una ilusión, se da cuenta que es la llama, el ego no desaparece, se queda en un rincón y el ego, al quedarse en un rincón, permite que la totalidad, que es su yo, contemple la inmensidad de los misterios. Este primer punto de profundo con el último cuadro, que es la inmensidad, es una sola realidad que el ser humano siente y vive. Pero para ello tendremos que trabajar lo que esta montaña de hielo, el iceberg, que tenemos una parte consciente, una parte preconsciente y una parte inconsciente. Esto lo vamos a trabajar, pero hay que tenerlo muy en cuenta, y en ese momento lo indico, que hay una cierta tendencia actualmente, cuando se habla del mundo de las emociones, se habla del consciente con mucha facilidad y una confusión entre el preconsciente y el inconsciente. Es decir, técnicamente el consciente puede suprimir aspectos suyos que van al preconsciente. Y al suprimir aspectos suyos que van al preconsciente, el mismo consciente los puede recuperar. Es el preconsciente. En cambio, el inconsciente no es tan fácil de recuperarlo. Se precisa técnica, se precisa tiempo.
Y hay una cierta confusión hoy de hablar de inconsciente siendo el preconsciente, o bien usando una terminología que es muy de Jung, pero el subconsciente. Por tanto, esas diferencias son importantes tenerlas en cuenta y esto lo haremos uh, en, la, en, el, en el cuarto margen. Vamos a hablar de la palabra Shibboleth. La palabra Shibboleth es una contraseña porque Freud puso como condición para aceptar la psicología profunda o la psicología dinámica de orientación psicoanalítica. La palabra Shibboleth es la contraseña que aquel psicólogo, sea psicoanalista, psicoterapeuta, debe aceptar que existe el inconsciente. El que no lo acepta no puede decir que trabaja en psicología profunda. Y entonces el Shibboleth es la contraseña. Era la contraseña de dos tribus que se peleaban, que a la noche por no ver y no haber luz, tenían que decir Shibboleth. Si pronunciaban bien la Shibboleth, significa que eran de su tribu y les daban entrada. Y si no pronunciaban bien la palabra Shibboleth, los mataban. Es decir, la contraseña para decir que una persona está en la línea de la psicología profunda es aceptar que hay el inconsciente, no solo consciente o preconsciente, sino que es un mundo inconsciente. Y a un salto, Freud habla del inconsciente individual, pero nunca cerró la puerta al inconsciente colectivo. Aquí tenéis una imagen que nos permite comprender más que el consciente, el ego, es esta punta del iceberg, el ego. Y el yo es la totalidad, pero mucho más amplia. Dos inconscientes que, por tanto, con este dibujo aprenderemos que nos relacionamos las personas más por el inconsciente que por los egos. Y luego viene el vínculo que hablaremos. Para ayudar y a profundizar más, solo emplear, sacándolo de Freud, la metáfora del jinete y el caballo. El ego, para equilibrarse, tiene el caballo, que son las pulsiones. El jinete es el ego cognitivo, emocional, ego consciente, pero enraizado en el caballo, que es el ego. Y luego todo el equipo. Este conjunto, junto con la tierra, es la totalidad del ego. La totalidad del ego. El jinete debe comprender que además de sus manos con las riendas, está todo el equipo, está la realidad, está el caballo. Y el ego debe conducir todo esto. Por tanto, el ego, mientras se crea que es el autor de todo, será un ego inflado, un ego henchido, un ego orgulloso, un ego soberbio que nunca va a poder encontrarse a sí mismo hasta que el ego se desprenda de este linchamiento, de esta soberbia, para comprender que hay una realidad suya que no conoce, pero que debe desvelar. Y conociendo todo, conociéndose a sí mismo, el ego puede equilibrar, puede hacer muchísimas cosas. Es el famoso no te sea autónomo, conócete a ti mismo. Por tanto, hablaremos del ego, del ello y del superior, tres instancias que son autónomas, antagónicas, interdependientes. Y el ego debe buscar la equilibración. ¿Y cuál es la fuente del equilibrio? Veremos en profundidad que es la sabiduría que se encuentra en todas las culturas. Y entonces viene el título del libro, Hacia una espiritualidad laica. Aquí os presento el esquema antropológico que trabajaremos, los lugares consciente, preconsciente, inconsciente, que son las estancias, es el escenario del teatro, y luego los personajes, el ego escondido, el ego que actúa en el escenario y el superego, el director.
Todo este conjunto es el yo profundo. Todo ese conjunto es la identidad que uno se le genera desde el momento que nace. Pero esta identidad que se le genera a uno desde el momento que nace es una falsa identidad que irá construyendo, pero que va a descubrir que no es la suya cuando llegue a los momentos críticos de su vida, que son los 30, 40, 50 años, pero que a lo largo de su vida, al despertar, puede descubrir, desvelar que la edad profunda es el pájaro gratuito de contemplar la profundidad del ser humano. Aquí siguiendo el esquema de Jung, el proceso de individuación, veis el self, que es el yo, y el ego. El ego ocupa una parte del self. En su evolución, el ego debe salir para llegar al último momento de diferenciar el ego del self. Es una primera aproximación. Un libro que vamos a citar en aquellos momentos es el último libro de Stan Grof, El camino del psiconauta. Fijaos bien en el subtítulo, la enciclopedia del viaje interior. Es decir, desde la psicología profunda podemos ayudar al ego a desvelar, a descubrir, a revelar, a resucitar ese interior que por ignorancia lo ha dejado de lado y en el momento que hay el despertar se da cuenta de esta profundidad. Por eso, Jung concordaba de manera óptima con aquella otra según la cual la psicología profunda descubierta por el psicoanálisis era justamente la psicología de la vida anímica normal. Con eso quiero indicar que cuando hablamos de psicología no debemos reducir la psicología a la psicología clínica, a la patología. Es evidentemente que la psicología clínica es necesaria, pero la psicología dinámica, la psicología profunda, el psicoanálisis son psicologías de la vida anímica normal. ¿Eh? Y entonces, si queréis, para ir completando mi explicación, la metáfora del violín, perdón por la falta de geografía, o niveles de conciencia. Desde que se recoge el material por el leñador en el bosque del árbol del cual se va a sacar el material para hacer el violín, desde este punto hay que ir originando para que tocando el violín, la música, el violín hecho en un teatro de Viena o de Barcelona, donde queráis, el violín con el violinista lleva un momento dado una pieza de música que eleva a todos mucho más allá del lugar en que estamos. Por tanto, desde el origen en que se busca la materia hasta el momento de esta expansión que va más allá de las coordenadas del espacio y tiempo, tenemos los niveles de conciencia que el ego va tomando en cuenta. Bien, y con esta es la última que voy a explicar. ¿Por qué nos metemos en este terreno de hacia una espiritual laica, sin religión, sin dioses, sin creencias, y que el ego pueda tomar conciencia de qué es, quién es, para saber qué es? La crisis en el mundo occidental plenamente, en otras culturas no tanto, pero en el mundo occidental plenamente es la crisis sobre el concepto o la imagen de Dios. El ser humano tiene un concepto, idea, imagen o figura de Dios. Ese concepto o esta imagen ha entrado hace años, más de 50 años a nivel popular y más de un par de siglos a nivel académico, ha entrado en crisis. Por tanto, la palabra Dios, ultimidad, indecible, luminosidad, dimensión absoluta, inmanifiesto, inefable u otros, son construcciones, palabras que el ser humano ha inventado. O sea, palabras que el ser humano las pone en las coordenadas
de espacio y tiempo. Pero estas coordenadas de espacio y tiempo quieren indicar algo sobre el que él habla. No habla de algo, sino que el ser humano habla sobre Dios. Y aquí son las teologías, las teofanías, las filosofías, eh, las espiritualidades. Hablan sobre Dios. En cambio, el ser humano tiene una imagen de Dios, que es la psicología, que debe cambiar para poder romper, en lugar de hablar sobre Dios, poder hablar de Dios. Y cuando habla uno de Dios, no hay palabras que lo indiquen, porque es un sentir, un vivir sin coordenadas de espacio y tiempo. Y este punto es el que ha producido toda esta crisis. Pero el no hablar sobre Dios no significa que no haya una realidad que abraza, abarca, impregna el ser humano. Y esta realidad profunda durante muchos siglos se ha llamado Dios y la espiritualidad. Hoy día tal vez sea más pedagógico usar otras palabras para expresar esta realidad en una sociedad nueva. Por tanto, la pregunta es, ¿qué es creer? Y entonces el libro de María Corbí, junto con él, tiene sus libros de poemas, más íntimo que mi propia intimidad, o el último que ha publicado, La Noche Oscura, refleja esta profundidad a través de poemas. Y en su libro, que está indicado en la parte izquierda, El gran olvido de la gratuidad del libro. Por tanto, esta segunda dimensión será quincenal, pero será el 24 de octubre, 28 de noviembre, diciembre, el ego va a reposar y a gozar de las vacaciones, el 23 de enero, el 27 de febrero, el 26 de marzo, 23 de abril y el mes de mayo. Y aquí tenemos, para ir concluyendo, el Homo silens, el Homo contemplativo. El ser humano es confianzado y esperanzado. Debe despertar, desvelar más que realizar un proceso interior. El proceso interior es como una barquichuela que yo preciso para atravesar el mar o atravesar el río, pero una vez atravesado el río, aquel vehículo, barquichuela que he necesitado, no me la puedo llevar consigo. La tengo que dejar. Será la mente, será la acción, será el sentir, para poder gozar de la contemplación de aquello que es gratuito, inherente del ser humano, intrínseco a la identidad humana y no un añadido o una espera a la otra vida. ¿Eh? De ello hay que tomar conciencia. Y para tomar conciencia hay que tener una presencia, que no es ni cuestión de panteísmo, ni de pananteísmo, ni panético, sino que es una presencia continua. Y esto lo podemos comprender con esta frase que nos resume todo el trabajo del libro de Corbí. El sentido de la condición humana no radica en la estructura de la personalidad, es decir, en el ego, sino en la experiencia y en la identificación con la vida, de la cual de esta vida sale la estructura del ego. Por tanto, el ser humano es como una cerilla, alumbra. Ahora, si no tiene cabeza, ¿para qué sirve esta cerilla que no va a alumbrar? Por eso nos dice Freud en uno de sus últimos escritos. El ego, la razón, es la sola antorcha que tiene en la oscuridad de la psicología de las profundidades. De aquí la importancia de saber cuando decimos ego, ¿qué decimos? Porque es la única luz y antorcha que tenemos para poder profundizar y caminar. Esta luz que los neurocientíficos nos dirán que está en el cerebro, otros que están en el corazón, otro que está en la víscera, es esta capacidad de percibir, percatar la realidad y poderla expresar a través de las palabras.
Dicho esto, es el enfoque general del, de este único seminario en su doble dimensión. Una dimensión profunda del ser humano, una realidad total del ser humano, explicado con una dimensión profunda y con una dimensión de relativa. No son dos realidades distintas, es la misma realidad contemplada desde un ángulo o desde otro. Esta es la presentación del seminario que voy a dar paso el martes próximo, el día 10 de octubre. Visto esto, he cumplido la misión que yo esperaba tener y si hay que hacer preguntas, con sumo gusto voy a responderlas si sé responderlas. Por tanto, tienen ustedes la palabra desde el lugar de coordenadas que estén, ¿eh? Porque todos estamos bajo las coordenadas de espacio del mundo y del tiempo actual. De esto no nos escapamos. El ego se encuentra aquí. Intentaremos que el ego tome conciencia qué pasa fuera de estas coordenadas. Les escucho si tienen algo que decir o preguntar. Recuerdo que es una presentación general, sumaria, de ese seminario de doble dimensión. No he querido profundizar ninguna porque no era el objetivo de esta presentación. Sí que les puedo recordar que empezaremos siempre puntualmente a las 7 de la tarde y acabaremos a las 8:15, o sea, 1 hora y cuarto. Entiendo que es suficiente porque la capacidad de retención, la capacidad de atención no está para escuchar uh, conferencias, charlas de 2 horas seguidas. Porque soy consciente que el material que vamos a impartir no es fácil de digerir. Lo digo porque me lo han dicho. ¿Eh? Es en un enfoque nuevo y viejo al mismo tiempo, pero es contracultural totalmente. Si no tienen nada que preguntar, podemos dar por finalizada la presentación y si quieren, les espero el martes próximo, que iremos paso por paso, sin prisa, ¿eh? Y veremos la visión. Según, a ver, el libro es del 2007, se presentó en Barcelona y lo presentó el director de la editorial Herder, es decir, el doctor Herder. Cuando presentó el libro, insisto, 2007, 2007, hace 16 años, la expresión que se me quedó grabada fue la siguiente. Es un libro que cuando he empezado a leer, he ido profundizando, se me ha caído de las manos. Es un libro del siglo XXI, digamos del 2007. Es un libro que abre las puertas a una nueva comprensión de la profundidad del ser humano, no olvidando el que dice el título, hacia una espiritualidad laica. No abandona la espiritualidad, sino que a esta espiritualidad María Corbí le da otro nombre, la cualidad profunda del ser humano, que es la famosa espiritualidad tradicional, pero comprendida
sin imágenes, sin dioses, sin creencias, sino contemplando la inmensidad de los mundos y que el ego conduce el navío, pero no es el propietario del navío. Sin más, les agradezco su atención. Dejo un par de minutos si alguien quiere abrir aún el micrófono, preguntar, resolver alguna duda. Si no, les espero o las espero el martes próximo. Buenas tardes, buenas noches y hasta la próxima semana. Agradecido a la presencia virtual que tiene el mismo valor que la presencial. Gracias.